Bienvenidos a Drazar, hoy veremos una película de ciencia ficción del 2016 titulada Pasajeros. Comenzamos. Se puede ver la nave espacial interestelar Avelin viajando por el espacio rumbo a un mundo colonizado llamado Omestea 2. En todos sus cuartos están vacíos, el barco está en piloto automático, los 258 miembros de la tripulación y los 5.000 pasajeros están en hibernación. De repente el barco atraviesa un cinturón de asteroides que debilita sus escudos. La energía se desvía al escudo principal, pero el barco está en curso de colisión con un asteroide gigante. De repente el asteroide choca con la nave causando varios fallos de funcionamiento. La nave comienza a autorrepararse, pero una de las cápsulas de hibernación activa el despertar del pasajero. Es Jim Preston, un ingeniero mecánico. Su olla se abre y un sistema automatizado le ayuda con su despertar, diciéndole que pasó 120 años en animación suspendida y que el barco está a solo 4 meses de Omestea 2. Le han dicho que podrá pasar ese tiempo disfrutando de los aspectos lujosos del barco. Jim recibe instrucciones sobre su identificación, su cabina y las actividades principales que realiza. Participar antes de la llegada al planeta. Emocionado y nervioso por conocer a las personas en el barco que se prepara, sale de su cabina y entra a una clase automatizada destinada a todo un grupo de aprendizaje. Jim parece un poco ansioso mientras el holograma explica la situación en la Tierra llamándolo superpoblado, sobrevalorado y sobrevalorado. Le dice que mantenga sus preguntas hasta el final de la lección, pero Jim sigue preguntando porque es el único allí. Se da cuenta de que el holograma no puede responderle y va a buscar a otras personas que encuentra. En el vestíbulo principal del barco tampoco hay nadie, pero un mostrador de información automatizado se ofrece a ayudar. Jim pide hablar con una persona real y lo envía a hablar con un mayordomo, pero cuando descubre que no hay nadie allí, también pregunta para hablar con el capitán. Cuando llega al puente, aunque no tiene acceso para entrar, puede ver que ninguno de los miembros de la tripulación principal está despierto. Jim finalmente va al observatorio donde descubre que el barco en realidad está a 90 años de distancia de su hogar 2. Se da cuenta de que se despertó demasiado pronto, por lo que regresa corriendo a la explanada y envía un mensaje a la Tierra preguntando qué debe hacer porque no sabe cómo volver a hibernar. El sistema de comunicación le informa que la costosa llamada a la Tierra tomaría aproximadamente 55 años para obtener una respuesta. Jim está devastado, camina y encuentra la barra del barco o ve a otra persona mientras habla con el camarero. Algo le parece extraño cuando va a buscarle un drink. Jim se da cuenta de que es un androide que se llama Arthur. Jim quiere obtener más información de él, pero ni siquiera puede explicarle al androide cómo es posible que esté allí antes de tiempo. Jim se despierta en su cabaña al día siguiente y va a la cantina donde rápidamente se da cuenta de que la mayoría de las cosas en el menú están reservadas para los pasajeros de la clase dorada, solo que toma su café simple y trata de descubrir cómo arreglar su cámara de hibernación después de obtener todas las herramientas que logra para conseguirla. Operando y se acuesta dentro de la cápsula, pero no pasa nada a continuación. Decide usar las herramientas que encontró para ingresar a las cámaras de hibernación del crucero. Eso tampoco funciona, ocurren pequeños fallos de funcionamiento alrededor del barco. Jim sigue regresando al bar para beber, pero sobre todo para hablar con Arthur. El androide le da algunos consejos que lo convencen de irrumpir en una de las salas de clase dorada e intentar divertirse en el barco. Jim prueba todos los restaurantes, los juegos, el sistema de entretenimiento, pero a medida que pasa el tiempo se vuelve aún más miserable. Estar allí solo un día. Se emborracha y deambula por las cápsulas de hibernación cuando se topa con una esclusa de aire con trajes espaciales diseñados para caminatas espaciales. Jim se pone un traje y va hacia la esclusa de aire, presiona una palanca y luego el botón para abrir la puerta de la esclusa de aire. Una vez fuera del nave, está hipnotizado por la vista, es el único ser humano consciente que experimenta ese momento. Jim suelta los imanes de sus botas y flota en el espacio, sintiéndose devastado. Regresa adentro, se quita el traje pero regresa a la esclusa de aire sin él, tira del palanca lista para terminar con todo, pero cambia de opinión en el último momento. Vuelve corriendo al interior y se mete una botella. Jim se levanta y al instante se siente atraído por una mujer en una de las cápsulas llamada Aurora. Busca sus archivos en el directorio y escucha su entrevista de pasajeros. Se enamora de ella. Más tarde la ve sentada junto a su cápsula todavía escuchando sus entrevistas en el bar. Él está leyendo algunos de sus trabajos y está hablando con Arthur sobre sus escritos. Se obsesiona con la ironía de que su situación vaya a otro planeta para una vida mejor, despertarse temprano y no llegar allí y encontrar a su mujer perfecta solo para que ella esté fuera de su alcance. Jim sigue pensando en ella y comienza a tener la idea de despertarla también. Lo habla con el androide, pero no entiendo el enigma. Si la despierta para su propio beneficio, la dejaría varada allí con él para que muera en el barco. Jim decide no hacerlo primero,
pero a medida que pasa el tiempo no puede dejarlo pasar hasta que un día cambia. Su mente va a su cápsula y logra activarla mientras ella se despierta y pasa por el mismo proceso que él. Se esconde y regresa a su habitación un poco más tarde, va al vestíbulo principal con la esperanza de encontrarla y allí ella. Está tan confundido como hace un año. Jim le dice que son los únicos despiertos y la lleva al observatorio. Luego le dice que no puede llegar ni a la tripulación ni a los comandos principales de la nave. Aurora se asusta y quiere volver a su cápsula. Cuando lleguen a ella, Jim le explica que no hay ningún equipo especial en el barco que pueda ayudarlos a volver a la hibernación y le dice que están varados. Regresan a la explanada y él le dice que debería descansar ya que acaba de salir de la hibernación. Le da pena que él tenga que pasar más de un año solo en el barco. Jim regresa al bar sintiéndose arrepentido por lo que hizo. Le pide a Arthur que no le diga a Aurora que él era el uno que la despertó. Al día siguiente Roure se despierta, regresa a la explanada y le pregunta al mostrador de información automatizado sobre las cápsulas de hibernación. Jim se une a ella allí y van a desayunar. Cuando salen del mostrador de información, tiene algún tipo de mal funcionamiento en él. Cantina. Aurora se da cuenta de que Jim ha estado comiendo el mismo desayuno durante más de un año y le consigue uno de los menús de la clase dorada. Hablan sobre la posibilidad de arreglar las vainas, pero a diferencia de Jim, Aurora no está lista para darse por vencida. Busca en la enfermería, luego revisa los documentos de investigación y finalmente termina en las habitaciones de hibernación del crucero tratando de abrir las puertas. Jim nota más fallas en todo el barco. Algún tiempo después Aurora se lamenta de su vida en el Avelin, escribe, trota alrededor del barco y nada en la piscina. Volviéndose más y más consciente de su situación, va a la cantina a entrevistar a Jim pensando que su historia podría ser interesante. Le pregunta por qué emigró a la colonia. Jim responde primero con consignas de la empresa, pero luego explica que espera que en el nuevo mundo podría ser alguien con quien podría construir una vida. Más tarde terminan en el observatorio y Aurora finalmente comparte su razón para estar allí. A diferencia de los otros pasajeros en el barco, ella tiene un boleto de ida y vuelta. Su idea era ir a Omestea II y vivir allí por un año y regresar a la Tierra para convertirse en el primer periodista que haya hecho eso, escribiendo la mejor historia que jamás haya existido. Aurora poco a poco se da por vencida en la búsqueda de una manera de solucionar su situación actual y Jim descubre una manera de animarla y la lleva a bailar, al cine y a la cancha de baloncesto. Por último, él la lleva al bar para conocer a Arthur. Ella se relaja un poco hasta que recuerda su situación. Jim se queda solo con el androide sintiéndose fatal por lo que le ha hecho. Al siguiente momento en que lo ve jugueteando algo en la otra, Aurora entra al observatorio y encuentra una miniatura del edificio Chrysler que él le hizo un tiempo después. Tienen una cita en el bar, cenan y comparten historias sobre sus vidas. Ella le dice que su padre murió cuando ella era un adolescente. Después de la cena, Jim lleva a Aurora a la esclusa de aire y se ponen los trajes espaciales. Salen juntos a dar un paseo espacial. Jim finalmente tiene a alguien con quien compartir la magnífica experiencia. Jim apaga los imanes de sus botas y flotan juntos en el espacio. Regresa adentro y besa inmediatamente. Retírate a su camarote y duermen juntos. Poco después de que comiencen a vivir como una pareja, Aurora se muda a su camarote y escribe sobre su vida en el barco. Trotan juntos, comen juntos, duermen juntos. Jim explora más el barco y encuentra la hidroponía. Bale trae flores de Aurora. Un día el barco pasa junto a una gigante roja y van al observatorio para verla. Es el cumpleaños de Aurora, así que esa misma noche lo celebraron en uno de los muchos restaurantes del barco. Y luego el bar. Jim va al baño y prepara el anillo que le hizo a Aurora mientras ella se queda en el bar charlando con Arthur. El androide le dice a Aurora que Jim la despertó intencionalmente sin saber que aún debía guardar ese secreto. De repente Jim regresa y ella lo confronta con absoluta incredulidad y corre lejos. Furioso y asustado, Jim regresa a su cabaña y descubre que todas sus cosas han desaparecido. Se encuentra con ella en la cantina al día siguiente, pero en el momento en que él habla, ella huye. Aurora está desesperada. Una noche se acerca a la cabaña de Jim, golpeándolo y pateándolo con ganas. Para matarlo, hablando con ella en la calma porque ella sigue evitándolo. Jim intenta disculparse y explicarle sus acciones. Se le dice que se enamoró de ella, pero a Aurora no le importa. No puede perdonarlo por quitarle la vida una vez. La noche, mientras Jim está en su cabina, ocurre otra falla. El barco enfrenta un error crítico y el comando principal se apaga. Luego él entra al ascensor y falla. Aurora entra al vestíbulo principal y ve que Jim ha plantado un árbol allí y luego va a la cantina donde el dispensario de alimentos también está funcionando mal. De repente ambos escuchan la voz del jefe de cubierta por las comunicaciones preguntando quién plantó el árbol.
Ambos corren hacia el vestíbulo y ven a Gas Mancuso parado frente al árbol de Jim, se presentan y le dicen al jefe sobre la situación. No entiende cómo pudieron fallar 3 cápsulas. Mancuso las lleva al puente y descubre que hay algo mal con la nave, pero la información de los sistemas tiene que ser revisada manualmente. Cuando salen del puente un robot casi cae sobre sus cabezas y los dos le dicen a Mancuso que han estado ocurriendo fallas de funcionamiento en toda la nave con más frecuencia. Él dice que eso no debería suceder mientras les muestra cómo recopilar los datos. Mancuso verifica las cápsulas cuando Jim se une a él. Allí, pensó. Descubre lo que pasó con la cápsula de Aurora. El jefe de cubierta descubre que lo que Jim hizo fue terrible. Luego está en el puente revisando los datos recopilados cuando Aurora se une a él. Hablan sobre lo que pasó con su cápsula, pero él le dice que no puede hacer nada al respecto. Jim entra con el robot roto número 16. Mancuso siente la enfermedad de hibernación, así que se va a descansar, pero cuando sale tose sangre esa noche. Aurora no puede dormir, así que se va a nadar. De repente se pierde la gravedad en todo el barco y comienza ahogándose mientras el agua de la piscina se mueve con ella. El motor de gravedad se reinicia y ella apenas logra salir con vida. Ambos se encuentran y van a encontrar a Mancuso. Los 3 están de regreso en el puente, descubriendo lentamente lo que ha estado pasando con el barco. Mancuso se da cuenta de que algo sucedió hace 2 años y al sacar un sistema importante, necesitan encontrar y arreglar lo que causó la falla porque todo el barco está tratando de tomar el relevo. Si no lo reparan, todo el barco quedará varado. Van a buscar el problema pero Mancuso se desmaya. Entonces Jim y Aurora lo llevan a la enfermería. Se está muriendo y no hay tratamientos que puedan detenerlo o prolongar el tiempo que le queda. Tiempo después los 3 se encuentran en el observatorio y Mancuso le da a Jim su brazalete de identificación. Les dice que arreglen la nave y de inmediato muere. De repente las luces cambian a un rojo alarmante y la nave comienza a temblar. Jim le dice a Aurora que necesita su ayuda y corren hacia ingeniería, pero hay otra falla en el motor de gravedad e inmediatamente la televisión es otra. Uno que aflige a Arthur también. Jim lo desactiva. Finalmente llegan a ingeniería y empiezan a buscar el problema. Lo encuentran en la planta de energía y al abrir la escotilla Aurora es absorbida por el asteroide. Ha causado una brecha en el casco en esa zona. Jim también es absorbido, pero se aferra a la escotilla mientras se sigue cerrando sobre él. Finalmente, él también es absorbido, pero rápidamente lograron sellar la brecha instantáneamente después de solucionar ese problema. Jim se da cuenta de que hay más de una brecha en el pasillo. Los 2 de ellos siguen la trayectoria del Mighty Arrow y descubren que ha golpeado la computadora de control del reactor. Jim cree que puede encontrar piezas de repuesto. Encuentran la pieza y la cambian, pero el proceso de ventilación del reactor aún falla. Lo hacen manualmente, pero falla. Nuevamente Jim se da cuenta de que necesita abrir la puerta de ventilación desde el exterior de la nave para que puedan enfriar el reactor. Ambos van a la esclusa de aire y, mientras se prepara para salir, le da un brazalete de rugido a Mancuso porque es posible que no venga. De regreso, ella lo ayuda con el traje y mientras él camina hacia la esclusa de aire, ella le dice que regrese porque no puede vivir en la nave sin él. Aurora regresa al reactor donde la temperatura ha alcanzado alturas críticas. Un rayo del reactor lo impulsa en su brazo mientras Jim se acerca al respiradero desde el exterior y ve la puerta. La temperatura aumenta en la sala del reactor mientras intenta evitar la puerta del respiradero para abrirla. Pronto se da cuenta de que tendrá que sostener la puerta manualmente. Abre para que el reactor pueda ventilarse y él le dice a Aurora que no le gusta el plan, pero él sigue adelante y le dice que ventile el reactor. Ella no quiere que muera y discuten, pero él le dice que tienen que salvar las otras personas y ella ventilan el reactor. El proceso es exitoso pero los vapores del reactor empujan a Jim y rompen su atadura. La presión en su traje también está cayendo. Él le cuenta a Aurora lo que pasó y ella se mueve lo más rápido que puede para llegar a otro traje y lo trae. Él se disculpa con ella nuevamente. Ella se pone un traje y sale volando para buscarlo pero su correa es demasiado corta. Ella se retira pero de repente agarra su correa y logra jalarlo en Aurora. Arrastra a Jim a la enfermería solo para descubre que ya está muerto. Ella usa el brazalete de Mancuso para anular los protocolos médicos y resucitarlo. El módulo médico hace el trabajo automáticamente y revive a Jim. Aurora lo perdona. Luego Aurora arregla a Arthur y le dan a Mancuso un entierro espacial adecuado. Jim la lleva a la enfermería y le dice que ha encontrado una manera de usar la olla medicinal como modo de hibernación. Él le dice que entre en la olla y realice el resto del viaje allí, pero como se revela más tarde, ella se niega y decide quedarse con él despierto. El barco Jim finalmente le propone matrimonio y viven sus vidas en el barco. 88 años después el Avalanche llega a Omestea 2. La tripulación se despierta y encuentra el barco en un estado muy inesperado. Aurora les deja un mensaje contando la historia de la vida. Ella y Jim estaban en el barco mientras el resto dormía. Si te gustó el video, dale a like y comenta, me ayuda mucho.